lunes pasado comenzaron las campañas electorales. Finalmente, luego de meses de simulación en los que las principales fuerzas políticas anticiparon todos los tiempos legales, con la lamentable condescendencia tanto del INE como del Tribunal Electoral, que legitimaron lo que hoy sabemos con toda claridad fueron precampañas anticipadas, empezó la contienda electoral en plena forma. A partir del primer día de este mes, las candidatas y candidatos a los diversos cargos de elección federal, en algunos estados las campañas también empezaron el lunes, en el resto comenzarán en las próximas semanas, pueden exponer libremente sus propuestas, hacer referencia a sus contrincantes de manera directa, pudiendo incluso descalificarlos dentro de los límites que establece la ley, es decir, sin calumniarlos, y hacer llamados directos al voto en su favor en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Las campañas son el espacio institucionalmente diseñado para que la confrontación política entre partidos, coaliciones y candidaturas transcurra de cara a la ciudadanía y en pos del voto frente a la elección. En los tiempos recientes se ha reflexionado mucho en el mundo sobre cómo la polarización en el discurso político ha marcado la pauta y se ha convertido en uno de los dilemas que enfrentan los sistemas democráticos a nivel global. Sin embargo, desde mi punto de vista, es natural que exista un cierto grado de polarización en las sociedades democráticas y, de manera particular, en los momentos de elecciones en donde la confrontación política tiende a exacerbarse naturalmente. De hecho, eso suele ocurrir de manera mucho más clara y abierta en aquellos sistemas políticos presidenciales como el nuestro, cuando se pone en juego precisamente el cargo de la titularidad del Ejecutivo. En efecto, en los sistemas presidenciales, la definición de la titularidad de dicho poder ejecutivo hace que las apuestas se doblen y que la carga e intensidad política aumenten si se les compara con los sistemas parlamentarios, en donde la definición de quién ocupará el cargo de jefe de gobierno depende de la conformación de una mayoría parlamentaria afín. En los presidencialismos, al estar en juego no solo un cargo en donde todos los contendientes se juegan el todo o nada, o ganan o pierden, es normal que las posturas durante las campañas electorales o antes incluso se radicalicen y se contrapongan en un ejercicio que, por su propia naturaleza, es polarizante. En ese sentido, si uno observa lo que ha pasado en nuestras elecciones presidenciales, aun cuando no tenemos una segunda vuelta, la contienda por la titularidad del Ejecutivo Federal siempre ha terminado por ser una competencia entre los dos candidatos punteros, a pesar de que contiendan más aspirantes. Así, el llamado voto útil termina teniendo un peso determinante en la voluntad de muchos de los electores que acaban optando por algunas de las principales candidaturas que se considera tienen opciones reales de triunfo. Así ha pasado en todas las elecciones presidenciales de nuestra etapa democrática desde el año 2000, cuando ocurrió la primera alternancia en el Ejecutivo Federal. En ese sentido, la polarización es hasta cierto punto natural en los periodos electorales en los sistemas democráticos. Sin embargo, lo que está sucediendo en muchos países democráticos del planeta en tiempos recientes es un fenómeno adicional al de la mera polarización política. Como lo he sostenido en otras ocasiones, lo que es preocupante es que dicha polarización hoy está siendo aderezada con altas dosis de intolerancia. La intolerancia es el valor antidemocrático por excelencia y su presencia en el discurso político es altamente disruptiva y peligrosa para la recreación de la democracia misma. En efecto, la democracia se funda en la premisa de que nadie es depositario de la verdad absoluta y en tal sentido todas las posturas tienen de entrada cabida en el juego democrático. Así, aunque no estemos de acuerdo con quien difiere de nosotros, la tolerancia democrática supone que a esas personas le reconozcamos dignidad y legitimidad, no solo para coexistir como parte de una sociedad plural y diversa, sino respeto y derechos, los mismos, por cierto, que exigimos para nosotros. Por el contrario, cuando la intolerancia se instala como parte de la vida política, a quien piensa diferente a nosotros se le asume como un enemigo al que hay que perseguir y eliminar, alguien que, por definición, nos hace daño y al que no le reconocemos dignidad ni derechos. Cuando la polarización se mezcla con la intolerancia, entonces la democracia peligra, pues la base sobre la cual quienes pensamos distinto coexistimos se resquebraja y se erosiona.
La polarización intolerante, como nos lo enseña la historia moderna, siempre ha sido la base sobre la que se han fundado los autoritarismos y los totalitarismos, que por definición son la negación de la democracia. De todas las políticas públicas que ha echado a andar el presidente López Obrador, muchas de las cuales han sido verdaderamente catastróficas, como la de seguridad o la de salud pública, la más exitosa, por desgracia, ha sido la política de dividir al país entre quienes están con él y quienes son los enemigos del pueblo. Además, esa división ha estado sustentada en un peligroso discurso de odio y de descalificación y agresión a quienes piensan distinto al dogma que pretende imponerse desde el poder. Las consecuencias están a la vista de todos. Los gritos de narcopresidente en las manifestaciones del 18 de febrero son lamentables, pero perfectamente comprensibles. El presidente ha sembrado vientos y hoy cosecha tempestades. Ojalá, ahora que nos adentramos en las campañas electorales, recordemos que en el horizonte existe un 3 de junio. El día después de las elecciones, los grandes problemas nacionales van a seguir ahí y son graves y peligrosos. Para resolverlos, nos vamos a necesitar a todas y todos. Las mayorías del mañana, las que sean, van a necesitar a las minorías para enfrentarlos. Y si las heridas que nos dejen las campañas son insuperables, todos lo vamos a padecer. Y la intolerancia que trae como consecuencia la imposibilidad de vivir juntos se hará una realidad. Ojalá que la altitud de miras prevalezca.